¿Saben qué me quita el sueño? Las dictaduras. Creo yo que podemos coincidir en que, al menos la mayoría de gente que conozco, y espero la mayoría de ustedes, en que las dictaduras, como los monopolios, son algo nefasto para el país, para la gente, para la población en general, y de hecho crean huellas, o mejor dicho, generan huellas, generan daño emocional, daño físico, que toma muchos años reparar. Dictaduras tenemos de todo tipo, sobre todo en la parte del país, la parte del mundo en la que yo vivo. Dictaduras militares, que son la mayoría pues, en esta parte, como digo, del mundo. Dictaduras presidenciales, dictaduras que incluso llegaron por las urnas, llegaron por el voto popular y que luego se instalaron, se alejaron de la voluntad popular para básicamente regir como quisieran. Y también tenemos una nueva dictadura, la dictadura congresal, que es la que amenaza actualmente a mi país. Por si no lo saben, yo soy de Perú. Las dictaduras, como dije, dejan deudos, dejan víctimas, muchas de ellas incluso hasta el día de hoy luchando por ser escuchadas, hundidas en papeleo, mientras que otras personas justifican a los dictadores de turno, pensando que bueno, lo hicieron por el orden, lo hicieron por la estabilidad, cuando esa estabilidad solamente protege a unos pocos a despecho de los muchos, de la mayoría de gente. Dictadores también tenemos muchos y algunos de ellos terminan cuando no encarcelados en paraísos fiscales, en el exilio, viviendo de lo que le robaron al Estado y muchas veces siendo añorados por alguna parte de la población. Pero existió un país que, contrario a la expectativa general, enjuició a los dictadores, en este caso militares, y sentó un precedente en Latinoamérica. Si bien es cierto, esto no terminó muchas veces de la mejor manera, hubo muchos muchos indultados que al final terminaron de todos modos en la cárcel, hubo toma y daca allí. Creo yo que es importante este precedente y cómo se va a ficcionalizar en el 2022 en una película de la que voy a hablar en estos momentos, que me parece un buen ejemplo entre el equilibrio estético y por otro lado la crítica política. Como siempre, bienvenidos a este espacio, en este caso un espacio dedicado al cine el día de hoy. Mi nombre es Prisionero de Insomnio y este es Relatos Insomnes. ¿De qué trata la película? Bueno, por un lado vamos a comenzar con una pantalla en negro donde se va a hablar acerca de lo que ha pasado con la dictadura militar y en este caso se va a decir que hay un juicio pendiente contra la dictadura, contra esa junta militar. Vamos a asistir a la vida básicamente de Julio Stracera, interpretado por el gran Ricardo Darín, que espero lo conozcan en la audiencia y si no, vayan a ver películas de Darín, muy buen actor argentino, ¿no? Él es Julio Stracera en ese caso y estamos viendo todo desde básicamente su óptica. En la casa Stracera todos están de mal humor. Nosotros nos preguntamos por qué en este caso, dado que como dije al principio, parece que la dictadura ya ha terminado, va a haber un juicio. Y de hecho vamos a saberlo muy rápido. Por un lado, Antonio Trócoli, el ministro del Interior, está dando un discurso sobre el juicio, pero también este discurso, pues, más que hablar de las víctimas, habla de por qué la dictadura se instaló en primer lugar, el ambiente pues, de desorden, de anarquía, entre comillas, por qué está justificando de algún modo pues, lo que hizo la dictadura. A lo cual obviamente se ve un ambiente tenso pues, en la casa Stracera, todo el mundo está molesto, hablen de los muertos por favor. Y por otro lado también sabemos que la hija mayor de Stracera tiene una relación con un hombre del cual tanto Stracera padre como Stracera hijo desconfían, no están contentos, piensan que de hecho que este tipo, el novio de la hija, es un policía encubierto. Vamos a ver también de que Stracera, como digo, está de mal humor y este se va a acentuar cuando llegue a su trabajo. Russo, su superior, le va a decir que el juicio se va a dar, el juicio contra los militares, y que él va a ser el fiscal a cargo del mismo, lo cual lo pone descontento. ¿Por qué? Porque él piensa que todo este juicio va a ser una farsa y que se va a indultar a los militares. Y él no quiere prestarse a la farsa. Sin embargo, él es el fiscal que está obligado por su cargo a prestarse a este juicio, a encargarse del mismo, a dirigir las acusaciones. Pero no se van a poner fácil, claro. Por un lado, le han dado 4 meses para poder enjuiciar a los militares. 4 meses para la cantidad de pruebas que debe
debe lograr. Y de hecho la misión de Estracera y de su equipo, el equipo que va a traer después, es poder probar que la junta militar sabía lo que estaba pasando. El argumento de la defensa es que en realidad los excesos contra las víctimas fueron hechos aislados y que fueron llevados también solamente por iniciativa de los suboficiales y de los soldados de la tropa, que la junta no sabía, desconocía lo que sucedía. Lo que tienen que lograr la acusación, la fiscalía, es probar que efectivamente había coordinación en todo el país sobre desaparecidos, sobre a quién se llevaban, sobre los maltratos y las torturas, ¿no? Como dije, no lo van a tener fácil. Por otro lado, la otra dificultad va a ser reunir un equipo. Estracera al principio va a intentar reunir a su antiguo equipo, gente que él conoce, más o menos contemporáneos a él en edad, pero se va a dar cuenta que algunos ya se han muerto, 2 tienen miedo, muchas de las personas tienen miedo, o 3 son adeptos al régimen, han ido cambiando con el tiempo, piensan que los militares hicieron lo correcto. Vamos a escuchar más de una vez facho, re facho, ¿no? Como dije, no la va a tener sencilla. Aparte va a recibir llamadas, amenazas por teléfono, amenazas telefónicas, amenazándolo a él y a su familia. ¿Qué va a pasar con él? Al final van a presentarle un adjunto, van a poner un fiscal adjunto que va a ser Moreno Ocampo, un fiscal no solamente joven, que va a enfrentar su primer caso, bastante verde, por así decirlo, en experiencia. Encima, su mamá es una pegada al régimen, va a misa con Videla, tiene un tío que es militar. Como dije, pareciera que todo está en contra de Julio Estracera y de su causa. Pero contrario a lo que podríamos pensar, tanto el fiscal como el equipo que van a juntar, equipo de jóvenes, equipo de gente sin experiencia, hijos muchas veces de gente que estaba en el régimen, van a lograr encontrar pruebas y testimonios en tiempo récord. Las pruebas van a ser avasalladoras, va a ser un montón de pruebas, un montón de testimonios, ¿no?, que van a dejar sorprendida no solo a la defensa, sino a la nación. De hecho, los testimonios son tan demoledores que van a cambiar las ideas, pues, ¿no?, de más de uno en la película. Y muchos de los testimonios son palabra por palabra lo que se logró juntar en el verdadero juicio a la junta militar. Un juicio, como dije, que va a demoler esta idea de que algunos protegían el orden y la seguridad, cuando en realidad lo que protegían era el orden y la seguridad para muy pocos, mientras que la mayoría de gente era maltratada, era vejada o era torturada. La película es una épica de los procesos judiciales. Momentos gloriosos existen varios. Las menciones a personajes de la época a veces causan mucha gracia, aunque tuve que buscarlos en internet, tanto por mi edad como por mi nacionalidad. Me enteré que cuando le dicen a Estracera que si no se quiere pelear con Karadagian, cuando se habla de su lucha contra los militares, se referían a pelearse con Martín Karadagian, un luchador famoso argentino. Se menciona también al boxeador Roberto Durán, todo en una analogía hacia las dificultades de enfrentarse a la Junta en el juicio. Cuando Moreno Ocampo, el fiscal adjunto, llama la atención sobre el caso por sus entrevistas en los medios de comunicación, se bromea con él. Aquí viene el Cacho Fontana, que es un locutor o era un locutor de radio argentino. Son momentos que alivian la tensión, manejada esta de forma magistral, sobre todo teniendo en cuenta que nunca veremos lo que, al menos yo, pensé que vería: un secuestro, un tiro, una muerte. Quizá porque las muertes ya sucedieron, o quizá porque la amenaza latente en realidad es ese fantasma de impunidad que parece amenazar constantemente al equipo Estracera. Como dije, al final la película va a demostrar pues una reivindicación a la justicia. Se va a condenar a los principales artífices pues, de la junta militar, a Macera y a Videla, a cadena perpetua. Otros van a ser condenados a diferentes penas en años, ¿no?, y algunos van a salir libres. Y aunque la película termina, los créditos terminan diciendo que hubo un retroceso en algún momento con respecto al juicio de las juntas, al final se llevaron a más de 500 personas a la cárcel producto del equipo Estracera, ¿no?, y de su trabajo. Pienso que la película termina con un buen tono, a pesar, como digo, de esta nota pequeña, en el que justamente hay una victoria moral, una victoria ética sobre la injusticia, sobre las dictaduras, en la que se reivindica el papel de lo justo en una cinta que me parece no tiene ningún momento flaco. Si bien es cierto la película trata sobre, como dije, el juicio de las juntas, no podemos descartar el papel protagónico que tiene Julio Estracera, interpretado por Darín, en este caso, en la película.
De hecho, todo lo vamos a ver a través de sus ojos, a través de lo que sucede con él, con su familia. Palpamos el miedo, el desagrado, el nerviosismo, la tensión, la cólera, esa cólera que disfraza el miedo que tiene Estracera en la película. ¿Qué es a qué teme el personaje? Básicamente, primero que nada, a ser utilizado por el poder político como un peón, básicamente para disfrazar el indulto a los militares. Tiene miedo a perder credibilidad, tiene miedo a lo que vaya a suceder con su familia, tiene miedo a ser utilizado. Es un miedo que va a perseguirlo en buena parte de la cinta, como dije de la película al principio sobre todo, pero que vamos a ver poco a poco a ese personaje sobreponerse a justamente este miedo para encargarse de lo que tiene que hacer, encargarse básicamente de afrontar el peso histórico que va a seguirlo y básicamente va a ponerlo en una senda hacia una misión, ¿no? Encargarse de reivindicar a la justicia, como dije, en el país. Una escena que me parece muy buena y que demuestra justamente esta cólera, el miedo que tiene el fiscal, es cuando llega a su casa y está escuchando Wagner, ¿no? Está tranquilo, está tratando de concentrarse, de relajarse, y su esposa llega y le baja el volumen. Esta escena me parece genial porque ya en el trabajo ha intentado escuchar música y es constantemente interrumpido. Ahora en su casa intenta hacerlo de nuevo, su esposa lo interrumpe y le pregunta qué está pasando. La esposa somos nosotros, los espectadores. Queremos saber qué es lo que sucede con Estracera. Estracera no quiere hablar en esos momentos. Le dice, por favor, no me interrumpas, no quiero hablar. Su tono es tajante, le sube de nuevo el volumen a la música, pero la esposa constantemente lo está bajando. La esposa no retrocede. Lo van a hacer. Se va a celebrar el juicio. Estracera al final acepta. Y una vez que acepta lo que va a hacer, su esposa recién vuelve a subir el volumen de la radio, como digo, la música de Wagner. Y cuando la música regresa, el rostro de Estracera ha cambiado. Y creo yo que podemos entender que efectivamente ha aceptado su rol, el papel, la responsabilidad histórica que tiene que asumir. Llega el trabajo su hijo, que para mí es también un personaje bastante entrañable y cómico a la vez, porque el hijo palpamos la admiración hacia su padre, ¿no? Le pregunta, mientras que el padre está revisando archivos, ¿no? Le dice, primero, tú vas a meter a la cárcel a Videla, le dice a Videla y a Macera, papá, ¿no? El padre lo mira y luego el hijo pregunta, ¿y esto no es peligroso? El padre responde, algo peligroso es. O es un poco vaga su respuesta, algo peligroso es, tratando de restar importancia. Luego, ¿y te pueden matar? El padre no responde, simplemente sigue en su máquina de escribir, comenzando pues con ya el caso. De hecho, vamos a palpar más del personaje. Esta escena me parece muy importante cuando vaya a visitar a su amigo, que este amigo también de algún modo es un mentor, ¿no? Nunca se dice exactamente, pero podemos palpar esto, ¿no? Alberto, un personaje que podemos sospechar también está dedicado al derecho. Es un personaje, un viejo amigo, tanto por amistad, tiempo de amistad, como engaños, ¿no? De hecho, cuando Estracera pasa a la casa pues, de Alberto, vemos un balón de oxígeno a un lado. Sabemos que el personaje no está bien de salud, ¿no? Y de hecho lo dice. Ahí Estracera se sincera, ¿no? Le dice, mira, ¿sabes qué? No quiero esto, no me pueden hacer esto a mí, porque justamente ahora que están en las componendas con los militares, ¿no? Y el amigo Alberto le dice, ¿no? Que efectivamente, primero resume la historia de Argentina en un par de minutos, un par de líneas. Le dice, bueno, siempre los políticos hacen esto, dice que todo va a cambiar, y al final siempre llaman a los mismos hijos de puta de turno, ¿no? Los mismos hijos de puta de siempre. Pero también dice algo, pero siempre en estos momentos hay una brecha, se abre la puerta, hay una oportunidad. Algo se puede lograr con sagacidad, con atrevimiento, con astucia, y siempre los cambios para bien han venido de ese modo. Estracera dice algo muy importante, dice, estás hablando de la historia no la hacen tipos como yo. A lo que Alberto responde, como dije, me trae este tropo pues, del guía, ¿no? de quien ayuda al personaje principal, ¿no? Le dice, no, pero te han llamado a participar en el juicio más importante de la historia de Argentina. Hacete cargo. Y luego comienza a ovacionarlo, ¿no? Como sea, Julio, y le saca una sonrisa. Yo siento que, como dije, este personaje es uno de los más entrañables y vamos a volver a verlo casi al final, cuando estén a punto de tener los fallos, las sentencias hacia la Junta. Ese personaje está agonizando y quiere saber qué ha sucedido, ¿no?
lo que tiene que hacer esta Trasera, a mí me rompió el corazón, es mentirle, decirle que ya los fallos están y sentencia perpetua tienen todos. Me da mucha pena, pero también entiendo la mentira, porque es un personaje que ha vivido, ha pasado muchos años tratando de ver llegar a la justicia y al final lo desolador es que ya no tiene tiempo. El cuerpo lo ha traicionado y esa mentira es de algún modo piadosa para poder básicamente profetizar que la justicia se ha cumplido. En este caso, una profecía autocumplida. La historia va cambiando. Son los jóvenes herederos de clase media, cuyos padres en muchos casos son afines al régimen derrocado, quienes ayudan a Trasera. Moreno Ocampo logra, a través del juicio, convencer a su madre, fiel a los ideales militares, que lo hecho por Videla estuvo mal. No solo mal, que, como bien aparece en la película, la tortura, el asesinato, no pueden ser usados como armas de guerra, más bien son desviaciones y perversiones morales. El discurso de Trasera, aunque escrito casi en su totalidad por él, cuenta con la ayuda de gente, incluyendo su hijo. Ya no se trata, me parece, de ejercer una autoridad basada solo en los años, una cuya raíz reside en el conservadurismo. La voz de los jóvenes ayuda al fiscal a escribir algunas páginas de ese momento histórico que todos leemos y que gracias a su intervención pudo decirle al mundo y a su país nunca más. Nunca más a los años de muerte, tortura y desapariciones que son descritas en la película con tanto realismo que no se necesitaron escenas. La imaginación fue nuestra desgraciada aliada en imaginarnos la crueldad de aquellos años, justificados, como suele suceder, por mantener un orden que protegía a unos pocos a despecho de los muchos. Cuando vivía en Buenos Aires, recuerdo hasta ahora que caminaba en ciertas calles corrientes, por ejemplo, y veía placas en el suelo, ¿no? Placas que decían: aquí la dictadura militar se llevó a fulano o a mengano, aquí la dictadura por fuerza y de manera anticonstitucional, ¿no?, se llevó, desapareció a fulano o a mengano. Y de hecho Argentina como tal ha dedicado mucho de su cine a hablar sobre este periodo histórico, lo que me parece un trabajo de memoria extraordinario, tanto lo de las placas como lo del cine, y una lección también a países como el mío, en el que, por ejemplo, se está intentando, básicamente se está aplicando una ley que prohíbe el cine regional, o que el cine regional pase por una censura, pase por una especie de vigilancia, pues, ¿no?, en el que se intente evitar ciertos temas incómodos para el gobierno de turno, como el conflicto armado interno, por ejemplo, mientras que se da preferencia a otras películas como Asumare, ¿no?, películas que en realidad son insulsas, no tienen mucha sustancia realmente a nivel ni siquiera histórico o de conflicto, pero que hacen la delicia de un sector de la población con el que se sienten identificados, que son el minoritario, pero el que tiene dinero, ¿no? Recomiendo en realidad, como dije, la película argentina 1985. Me parece una lección a nivel de leyes, a nivel de dictaduras, y de hecho creo yo que la película representa justamente, como ya había dicho, un hito histórico que no se ha cumplido en países como el mío, países como Chile, con sus respectivas consecuencias. Una de ellas es que aún el autoritarismo es un fantasma que nos persigue el día de hoy, porque estas ideas, los culpables no fueron debidamente encarcelados, y por lo mismo mucha gente piensa que no deberían haber sido encarcelados, enjuiciados en primer lugar, y todavía reivindican sus ideas en nombre del orden. No es casualidad que muchos de esos países estén asolados ahorita por un fantasma autoritario. Bien, no está de más decirlo, creo yo, pero recomiendo esta película, véanla, coméntenla. Aquellos que no la han visto y la ven, coméntenme, pónganme en sus comentarios qué les pareció, y aquellos que ya la vieron también, coméntenlo, pónganme en sus comentarios. Y bueno, ya llegó la hora del cherry. Síganme por favor en mis redes sociales, Relatos_Insomnes en Instagram, Relatos.Insomnes en TikTok. Síganme por aquí en YouTube, pónganle like, suscribirse, ¿no?, y compartan el video, me ayudarían mucho, la verdad, con esto, con esta iniciativa que habla sobre cine y literatura, ¿no? Tratemos de mostrar al mundo que todavía el arte pues tiene espacio, ¿no? Bien, este ha sido Prisionero de Insomnio, Relatos Insomnes, y les deseo buenas noches.